Bueno, hoy hablamos y predicamos y estudiamos y miramos sobre la injusticia. ¿Sabes? Todos sufren injusticia de una forma u otra. La injusticia es algo actual que le pasa a todos de una manera u otra. Obviamente nosotros todos conocemos algunas personas que han padecido algunas cosas feas, pero todos sufren de una manera u otra. La historia está lleno, y adentro de la Biblia y afuera de la Biblia, de personas que realmente sufrieron. Ustedes conocen algunos y nosotros todos creo que tenemos alguna idea de gente que han padecido cosas bien feas. Este es un hombre que se llama Jim McLaren y él padeció muchas dificultades. A los 22 años parecía que todo le iba bien, iba a una universidad importante, era deportista de fútbol y un actor. Y una noche, mientras que él andaba en moto, le chocó un ómnibus. Y su corazón paró, pero en el hospital le reanimaron. Pensaban que estaba de un sentido muerto, pero perdió su pierna izquierda. Y en los próximos 8 años, Jim se dedicó al atleticismo. Durante su primer año de rehabilitación, corrió maratones de 10 kilómetros y después comenzó a quebrar récords de discapacitados de maratones en Nueva York y Boston. De ahí se puso a competir en triatlones. Y lo que él competía eran los importantes. Era nadar 3.8 kilómetros y después de eso andar 108 kilómetros en bicicleta y después encima de eso correr por 42 kilómetros. Eso con una pierna lo hacía. Y las cosas parece que, bueno, al final le iban mejor a Jim. Él fue a competir a Los Ángeles y tuvo otro desastre, porque la ruta que estaba cortada por la carrera se abrió por alguna razón durante la carrera y un Ben vino y le llevó por delante. Lo pegó en contra de un cartel y quedó paralizado. Y la calle donde él andaba, desgraciadamente, por culpa de alguien otro, él terminó así. Ahora Jim vivía con dolor constante y convulsiones en una silla de ruedas. Después de meses de rehabilitación, él comenzó a vivir independiente, hizo varios discursos motivadoras, pero después de 6 meses se puso muy depresivo. Y cuando le ocurrió que él nunca más va a caminar, la otra vez se rehabilitó y la vida seguía, pero él ahora se dio cuenta, no va a ser como antes, hasta con una pierna. Se puso a usar cocaína y se amargó por las cosas que le pasaron. Y entonces yo pienso a veces como un pastor, ¿qué le puede decir a alguien como Jim cuando algo así le pasa? A veces cristianos pueden ser muy cortos con sus respuestas a la gente, decir, bueno, crea en Dios, que le vaya bien. Y el ateo, cuanto menos, todavía no tiene nada de ánimo para decir. Pero ¿qué le puede decir a alguien que ha padecido eso? ¿Cómo le ayudas a alguien que vivió eso? ¿Qué tipo de consuelo puedes dar? Un pastor quiere lo mejor para su rebaño, nunca desea, yo quiero que la vida le vaya bien para ti, me duele cuando yo veo dificultades en la vida de otros y más gente que están intentando vivir y hacer bien, pero vemos que el sufrimiento y las dificultades son parte de la vida. Job capítulo 5 versículo 7 nos dice que pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El sufrimiento desgraciadamente es parte de existir. También el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús promete algo que las religiones de este mundo no prometen. El Señor Jesús promete, va a haber sufrimiento, y más aún si vas a seguirle a Él. Piensa el Señor Jesús que solamente hizo bien, solamente predicó la verdad, y cómo le trataron. Bueno, ¿qué le parece que va a pasar a sus seguidores que no son perfectos como Él fue, que son pecadores como Él no fue? ¿Cómo le va a ir a ellos? Que a veces pasan cosas, a veces nosotros hacemos mal y tenemos los resultados de nuestros pecados. Bueno, y por eso merecemos sufrir.
pero a veces solo por tratar de vivir de una manera digna el cristiano sufre. El Señor Jesús dice eso. Juan 15:20, el Señor Jesús también: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, de manera buena o mala. Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por qué vienen. Entonces, ¿sabes qué? Todos van a ser ofendidos de alguna manera u otro. Todos van a ser... ¿Sabes qué? Me parecía que iba a querer oír mi prédica. Amén. Gloria a Dios que volví. Bueno, entonces, gente te van a ofender. Así va a ser. Eso va a pasar. Y entonces el Señor Jesús nos dice eso. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer? Uno de los mejores ejemplos de injusticia es en la vida de José, si miramos en la Biblia. Ustedes se recuerdan la vida de José, tenía 11 hermanos y el papá le quería a José de una manera que no quería a los demás, era su favorita. El padre le dio una túnica de diversos colores y los hermanos se dieron cuenta de eso y no le gustaban eso. Si te fijas, vamos a mirar, no leímos la Biblia todavía, vamos a ir. Abren la Biblia, Génesis capítulo 37. Vamos a leer algunos versos de 37 y después también de 50. Génesis 37, vamos a leer versos 3 y 4. Van a tener que saltar un poco la Biblia. Versos 3 y 4, después 23 a 28 y después vamos a saltar hasta capítulo 50, versículos 15 a 21. Génesis 37, 3 y 4. La Biblia no es solamente historias. Esto pasaron, José era una persona, los padres eran reales, actuales. Y entonces, ¿qué pasó en esta situación? Génesis 37, versos 3 y 4. Yo voy a leer 3, si ustedes me pueden acompañar en 4. Después vamos a saltar hasta 23. Y si ustedes me pueden acompañar en 24. Y así hasta que terminamos estos versos. Génesis 37, versículos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 23. Sucedió pues que en cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Capítulo 50, versículos 15 a 21. Capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos.
Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Entonces vemos un poco de la situación triste, una familia triste y una situación triste en la Biblia. Eso es una cosa que me convence que la Biblia es verdadero, porque vemos una familia que es un fracaso y de alguna manera Dios lo usó igual. Dios odia el pecado, obviamente, tiene ira en contra del pecado, pero Él va a usar gente humilde, con corazones humildes, que están rendidos y sencillamente piden: Dios, ayúdame. Él puede ayudar a una persona y Él quiere ayudar a personas así. Ahora, los orgullosos que dicen que yo estoy bien de mi manera, como la mayoría de los hermanos de José, así decir, Dios no puede ayudar a esa gente, pero los que están humildes de corazón, Él puede. Entonces, había un montón de celo en contra de José. Y no era todo culpa de José, el padre lo causó realmente. Otra cosa, ustedes saben que a mí me interesa la arqueología. Encontraron una tumba en Egipto años atrás, y es interesante, hay pueblos adentro de Egipto donde vivían personas semitas, gente que no son de África, y encontraron estos pueblos, y en uno de esos pueblos, yo creo, de acuerdo a la Biblia, que es uno de los pueblos donde vivían los esclavos, la Biblia lo llamaba Gosén, encontraron una tumba de alguien importante, que normalmente en esos pueblos no había personas importantes, pero la tumba era importante, y adentro de esa tumba encontraron un dibujado de una persona con una túnica de multicolor. Y lo interesante, en esa tumba no encontraron huesos. Bueno, el libro de Éxodo dice que cuando salieron de Egipto, los israelitas llevaron los huesos de José con ellos. Entonces, tal vez esto fue la tumba de José, no sabemos, pero es probable de lo que se encuentra. Entonces, no sé si ustedes saben, pero hay más de 25,000 encuentros arqueológicos acerca de la Biblia. Nada que la espada ha descubierto demuestra que la Biblia así no es verdadero. Al contrario, cada vez que encuentran algo, pueden ver, es cierto lo que dice la Biblia. Bueno, le compartí eso porque a mí me interesa. Nuestra fe no es como otras religiones, adivinás una cosa, tal vez una cosa como el ateo, adivino una cosa, puede ser esto, puede ser esto. Nosotros tenemos una fe verdadera. La gente de la Biblia realmente existían. Bueno, los hermanos de José le trataron de una manera muy injusta. A Daniel igualmente, le trataron injusto solamente por hacer lo bueno, hablando del Daniel de la Biblia. Él defendía y amaba a Dios. Le tiraron a José en un pozo, a Daniel en un pozo con leones, por el crimen de orar, igual que oraba antes. David fue tratado injusto por Saúl, ese rey, y intentó matarle a David, aunque él nunca hizo nada mal, nada digno para morir. Herodes fue injusto cuando mató a todos los bebés durante el tiempo donde nació Jesús. Y la historia secular también está lleno de injusticias. Yo estaba mirando cuatro líderes comunistas mataron más de 100 millones de sus habitantes en el último siglo. Entonces, la historia está muy llena de injusticias. Pensamos también en esclavitud, cómo los indígenas fueron tratados. No se tiene que ir muy lejos para ver que la gente no trata a los demás con justicia. Son injustos uno con el otro. Leí ayer de un abogado, había una iglesia que tenía un templo. Imagínate tener nuestro propio templo, ¿no? Bueno, había una iglesia que tenía su templo, pero ya crecieron demasiado grande para ese templo y querían comprar otro. Y un abogado lo quiso comprar. Y el abogado dice, bueno, yo le doy 10% del depósito y después le pago lo que le falta. ¿Sabe lo que hizo el abogado? Se llevó la propiedad por ese 10%, ¿te imaginas? Entonces hay gente, imagínate robar de una iglesia. Y entonces vemos que el mundo está lleno de injusticias. Y a veces inclusive pasa como pasa en la situación de José, a veces está dentro de la familia misma y la gente se maltrata uno al otro. Puede ser que tus padres amaban a su hermano o hermana más que vos,
En el caso de José fue una injusticia verdadera lo que pasó ahí. Fíjese que no dice que José, si vamos ahí de vuelta a Génesis 37, es muy triste lo que dice, porque algunos pueden decir, bueno, tiene su hijo favorita, pero era peor que eso, porque no dice que amaba que José era su favorita o que amaba a José más que su hermano. Dice que amaba a José más que todos sus hermanos. Entonces era muy obvio el amor que tenía para José. Le amaba de una manera muy, muy obvio y se notaba con darle a él una túnica. Como yo dije, personas en esa sociedad importante andaban con túnicas de ese estilo, como él andaba. Entonces, él lo que estaba haciendo, ¿y qué es lo que hizo? Vemos en la Biblia también, él le mandaba a José a buscar a sus hermanos y era el hijo menor. Imagínate, si tus padres envían tu hijo, tu hermanito, para ver si estás haciendo bien. Le puso al hermanito encargado los adultos entonces, o los más grandes. Entonces ellos se amargaron con eso. No digo que está bien, pero es natural. ¿Quién va a querer que su hermanito se le cuide, no? Y entonces el padre hizo algunas decisiones malas así, con menospreciar los otros hijos. Y ese tipo de favoritismo es imposible no darse cuenta, como él hizo eso. Esa túnica, cada vez que los hermanos lo veían, les hacía recordar cuánto el papá le amaba más a él que a ellos. Padres reconocen que amargura puede suceder a raíz, o buenos padres, o padres que son conscientes, saben que pueden suceder amarguras a raíz de injusticias, a tener favoritas, y tratan de tratar a los hijos iguales. Entonces muchas veces los padres van a decir, bueno, ¿qué le dimos para tal y tal, para su cumpleaños? Bueno, no quiero darle demasiado a este para que el otro no se amargue. Y hacen eso a propósito para que no piensen, bueno, le quieren más a ese, le quieren más a esa. Jacob no hizo eso. Su favoritismo era obvio. Él le encargó a ese hijo al hermanito y se amargaron los más grandes. Vemos acá un ciclo también de injusticia. Y esto es normal. Si querés ver cómo funciona el mundo, así funciona. Alguien me maltrata, yo voy a maltratar. Alguien me maltrata, yo tengo todo el derecho de actuar mal. Y así funciona el mundo. Y así no está bien. Personas naturalmente actúan de la manera que ven y se sienten justificadas. Nuestra sociedad está llena de personas con excusas por las injusticias que padecieron y que hacen. Pensá esto. ¿Está bien matar a tu hermanito? ¿Está bien vender a tu hermanito como esclavo? No, pero con un poco de amargura no parece tan malo. Te pones a pensar, bueno, él lo merece. Mira cómo papá le trata. Mira cómo nos menosprecia a nosotros. Y entonces el diablo puede sembrar un poco de amargura en tu vida y en mi vida y hacer la misma cosa. Y cosas que antes nunca íbamos a decir, ¿cómo podemos hacer eso? Ahora ponemos a razonar y decir, bueno, me maltrataron a mí. A mí me tratan injusto y por eso está bien lo que yo voy a hacer a este chico, a este José. El mundo funciona así. Aunque hay algo de verdad sobre las situaciones que padecemos, tenemos consecuencias de las cosas que otra gente no hace, nosotros tenemos responsabilidades también. Y si nosotros no tenemos cuidado, las injusticias que padecemos darán fruta de amargura. Y delante de Dios, nuestro maltrato nunca es excusa para maltratar a alguien más. ¿Quién tuvo mejor razón de juzgar y condenar el mundo que Jesús? Él no lo hizo. Lo va a hacer algún día, va a venir a este mundo para juzgarlo, pero respondió con gracia y misericordia, respondió con amor, y nosotros siendo sus hijos debemos hacer la misma cosa si eres un hijo de Dios. Dios puede tomar la ira de los hombres para glorificarse. Salmos 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Pensamos en lo que le pasó al Señor Jesús, es algo increíble. Dios usó a personas malvadas a poner al Señor Jesucristo en la cruz. Pero eso es el deseo de Dios. Dice la Biblia, desde la eternidad para atrás, el Señor Jesús vino a propósito a este mundo para morir por mis pecados y por tus pecados. Porque sabía que lo ibas a necesitar. Sabiendo miles y miles y miles de años atrás
que había personas como están reunidos acá que van a perecer eternamente si alguien no paga la deuda que ellos tienen, la deuda de pecado. Entonces Jesús decidió eso, y si eso no era suficiente, Dios usó la ira del hombre, los malvados de este mundo, para decir, condenale a ese hombre para que él pueda dar su vida, porque Jesús se rindió a eso. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, Jesús nunca pecó, y entonces si él no se rendía a la muerte, nunca iba a morir. Pero él lo hizo a propósito, pero usó la ira del hombre. Entonces Dios puede usar algo tan feo como el maltrato, como la injusticia, como personas malvadas, para glorificarse a Él y para nuestra bien. Lo hizo con la vida del Señor Jesús. Lo puede hacer en su vida también. Dios usó a Israel, miramos en el Antiguo Testamento, para condenar a otros pueblos que estaban así, que vivían de una manera muy, muy malvado. Y Dios le pidió que se arrepienten y no lo hacían. Al mismo vez, Dios usó al pueblo de Asiria y de Babilonia después a juzgarle de vuelta a Israel por las cosas que ellos hacían y pensaban que eran en contra de él. Entonces Dios puede usar las injusticias en nuestra vida y lo usa para madurarnos y glorificarle a Él. Ninguno puede impedir que disfrutes las bendiciones de Dios ni cumplir su plan para la vida. Ninguno tiene la excusa de decir, bueno, porque me pasó esto, entonces no puedo hacer bien, tengo una excusa. Ninguno puede decir eso, porque la persona que dice eso está diciendo, Dios no tiene control sobre este mundo, Dios no es soberano, mi vida es diferente, Dios tal vez puede cuidar a otra gente, pero a mí no lo puede hacer, yo tengo que cuidarme de mí mismo. Bueno, esa es una idea ateo. Dios puede y Dios quiere, y Dios ama a sus hijos. Entonces, por medio de las dificultades, ¿le parece que José sabía lo que le estaba pasando? Que es fácil para nosotros leer la Biblia y decir, bueno, sé cómo terminó la vida de José, pero él lo estaba viviendo. ¿Qué te parece? Que te llevan a un pueblo ajeno donde no hablas el idioma, donde eres un esclavo, donde te maltratan. ¿Qué te parece? Pero él, ¿por qué él no trató a alguien otro con injusticia? Él tuvo oportunidad. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Dice Dios, debe ser que decía, yo no sé cómo va a terminar esto, Dios. No tengo idea. Estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi pueblo. Estoy lejos del lugar donde puedo alabarte de mi manera, pero yo te voy a honrar igual. No entiendo lo que está pasando, y ese es el tipo de fe que Dios espera de sus hijos. Porque nosotros no podemos ver, no tenemos idea de lo que viene mañana, el mes que viene, el año que viene, pero si creemos este libro, entonces sabemos que Él es fiel. Y pase lo que pase, sabemos que es fiel. Algún día, igual que José, vamos a poder mirar y leer el final de la historia, pero por ahora estamos padeciendo cosas que no entendemos. ¿Tiene fe o va a hacer cosas de su manera? José decidió que así no era como él iba a vivir. Él fue encarcelado, fue engañado, fue vendido como esclavo, pero él pudo decir al final de su vida, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, por la situación donde él estaba, pudo al final salvar a su pueblo por el hambre que pasaba por el mundo. Y él reconocía eso. Dios hizo esto. Dios permitió que yo pase años encarcelado. Dios permitió que yo sea engañado y vendido como esclavo. Dios permitió todas esas cosas. Y después de 40 y pico años, veo a mis hermanos. Dios lo hizo. Ustedes me trataron mal, obvio, pero todo estaba dentro de las manos de Dios. Es igual, yo siempre pienso, a mí me gusta trabajar un poquito con madera y a veces lo tienes que lijar. Bueno, sabes que hay cosas feas en tu vida y en la mía también. Y a veces Dios tiene que usar cosas duras para perfeccionarlo. Se ve lindo este púlpito. No empezó así. Alguien tuvo que trabajarlo. Bueno, igualmente, Dios usa cosas duras en nuestra vida para madurarnos, para hacerlo bien al final. No entendemos mucho al momento, pero algún día lo vamos a entender. Si somos ignorantes que Dios obra en nuestra vida, si no, nos vamos a amargar de lo que otros nos hacen. Y este ciclo no comenzó con
Jacob y su hijo José. Antes de ellos, el papá de él hizo la misma cosa, o la mamá de él hizo la misma cosa. Pensamos en Rebeca y Isaac, y le respondió Jehová, le decía a Rebeca, esta es la mamá de Jacob, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces lo que Dios estaba diciendo, Jacob va a superar a su hijo, a su hermano mayor, Esaú. Y quería pasar por esa historia ligeramente, pero Rebeca engañó a su papá, engañó a sus 2 hijos para tratar de hacer lo que Dios ya quería hacer. Eso es una falta de fe. Y nosotros podemos hacer la misma cosa. Leemos la Biblia y dice, bueno, la Biblia quiere que yo haga tal y tal. Eso es muy duro, no puedo hacer eso. La Biblia dice que yo debo hacer tal y tal cosa. La Biblia dice que yo debo arrepentirme de eso. Yo no creo eso. Es una falta de fe. Y ella demostró una falta de fe. Y los hermanos de José demostraron una falta de fe. Pero eso pasa. Por eso, la injusticia es un ciclo. Una persona maltrata a otra y la otra ya se siente justificada. ¿Qué mundo sería si cada persona que fue robado acá en Salto o que tuvo algo en robado decide, bueno, ya que me robaron a mí voy a robar? Imagínate el caos. No puede ser así. Si somos ignorantes que Dios obra en nuestra vida, nos vamos a amargar lo que otros nos hacen. De ahí ese siglo nunca termina. Hebreos 12 habla de la amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura es estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esaú fue desechado, dice la Biblia, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esa amargura no comenzó, pero la mamá de él lo fomentó, porque le engañó a él. ¿Cómo te sentirías vos si tu mamá te engañaba? En contra de ti, para tu hermano, para algo que de tu perspectiva merecías. Él se amargó y nunca salió de eso. Entonces no te enojes. Primeramente, ¿cómo entonces hago? ¿Cómo respondo cuando algo injusto pase? Primeramente, use principios bíblicos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que la Biblia tiene la respuesta para todo, pero la primera cosa que yo le aconsejo, si alguien te maltrata, si algo injusto te pasa, no hagas nada. Porque el momento que alguien te dice algo que no te gusta, el momento que alguien te hace algo que te amarga, ¿cómo quieres reaccionar? No de una manera espiritual, te aseguro. Entonces, al momento podemos decir, el momento de impacto, no hagas nada. Porque debe ser que vas a reaccionar mal. Pensá un poco, ¿qué debo hacer acá? ¿Qué Dios desea de mí? Dios no obra por medio de nuestras emociones, Él obra por medio de mi mente, por cómo yo razono. Entonces, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo debo actuar en esta situación? Entonces, así puedes usar principios bíblicos para saber. El primer principio bíblico, entonces, no tomes injusticias personalmente. Si alguien te maltrata, yo pienso a veces, nosotros vamos todas las semanas a repartir Juan y Romanos y 99.9 personas son muy amables, o por lo menos no son rudos, no son brutos, pero hay algunos que son brutos, hay algunos que me lo han tirado de vuelta. ¿Cómo me va a hacer eso? No, yo no digo eso. Porque ellos no están haciendo eso en contra de mí, ¿no? Ellos no me conocen, ellos no saben qué yo pienso, qué actúo, cómo vivo. Ellos no saben nada de eso. Yo soy un símbolo para ellos. Saben que le estoy repartiendo una porción de la Biblia y no lo quieren. ¿Y por qué lo rechazan? Porque no quieren eso, no quieren Él. A lo mejor alguien fue injusto con ellos recién y ellos están actuando de una manera mala. Entonces no lo tomes personalmente, porque
mayormente no es en contra de ti. Y si tienes eso en mente, pensá en la última, a lo mejor ustedes nunca discuten, pero pensá en la última vez que discutiste con alguien. ¿Fue algo importante? Normalmente no. Entonces no lo tomes, nuestros enemigos no son las personas con las cuales discutimos. Hay algo detrás de eso. Nosotros creemos que hay un diablo. Bueno, si creemos eso, entonces sabemos, si tengo dificultad con alguien en el templo, con alguien en el trabajo, con alguien en la familia, probablemente hay alguien detrás de esa persona. No digo que el diablo está poseyendo a alguien otro, pero obviamente va a tentar a la gente que actúen de una manera su carne, el diablo, el mundo le va a tentar de actuar de una manera no razonal, una manera injusta. Y nosotros entonces no debemos tomar eso personalmente. No hacer excusas y decir, ¿cómo me gritaron? No lo tomes personalmente. También admitir tu responsabilidad. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, fueron celosos por la manera que su papá demostraba su favoritismo, y Jacobo no fue justo con sus hijos. Fue malo lo que él hizo realmente. A lo mejor esta situación, bueno, Dios es soberano y hizo todo a propósito, pero ¿cómo iban a terminar los hijos de Jacob si él trataba a sus hijos con igualdad? Muy diferente, ¿no? Los hermanos de José usaron la excusa que porque su papá era injusto con ellos serían injustos con José. Eso no está bien. Y realmente José no lo merecía. Sí, recibió bendición de su padre, pero él no pidió por eso. El papá le quería de una manera. Si José seguía con los pensamientos igual que sus hermanos, ¿cómo le iba a ir en Egipto? No como fue. Él iba a pensar que estaba justificado en maltratar a los demás y ahí iba a haber un ciclo y la familia nunca iba a ser salvado si él actuaba así. José tenía una decisión después de su maltrato. ¿Respondería con más injusticia o quebraría el ciclo? ¿Respondería de acuerdo a su naturaleza o respondería de acuerdo a principios bíblicos? Un pastor que ha aconsejado a cientos de personas le decía cuando hay matrimonios que piden consejo a él siempre empieza con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, y él dice, nada que esa persona ha hecho, o nada que tu esposo o esposa ha hecho, es tu culpa. Y también le dice, y nada que vos hiciste es culpa de él o ella. Todos tenemos responsabilidades. Yo no puedo controlar cómo otras personas cómo me van a tratar, pero puedo controlar cómo yo reacciono. Hay un dicho en inglés que yo no puedo parar que los aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo parar que no hagan un nido sobre un nido en mi cabello. Eso puedo parar. Entonces, yo no puedo controlar cómo otros van a maltratarme. Va a pasar. No somos especial, no somos mejor que nuestro Señor. Nos va a pasar, pero yo puedo controlar cómo reacciono. Y gloria a Dios, el cristiano tiene el Espíritu Santo para rendirse a Él, para que tengamos la fuerza que el mundo no tiene en situaciones así. Yo quiero la ayuda de Dios, ¿no quieren eso? Lo necesitamos, porque la vida no es fácil. A veces pienso, ¿cómo hace el mundo sin rumbo y sin Dios? Dios dejó todo en la mano. Potifar, no voy a hablar mucho de esto, pero Potifar confió a José, dejó todo en su mano, lo confió a él. Y él tenía oportunidades para ser injusto cuando estaba en Egipto, pero no lo hizo. Él iba a estar tentado, estaba todo solo, la familia estaba lejos. Muchas veces cuando gente sabe, ninguno me va a ver, quién sabe, y actúa de una manera que nunca lo iba a hacer en público. José no hizo eso, estaba lejos de su familia, lejos de su iglesia, lejos de su comunidad, y actuó de una manera digna. La Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces yo no voy a tener que contestar por otros, yo voy a tener que contestar por mí cuando paro delante de Dios. Yo nunca puedo usar excusas por actuar de una manera injusta. No hay excusas con Dios. Si algo no es bueno, siempre no es bueno.
Dios no necesita mi ayuda, Dios no necesita que yo haga cosas de mi manera para ayudarle a Él. Dios es soberano y Él puede salvarnos de situaciones muy duros, muy complicado. Entonces pregunto, si eres un cristiano, si hay pecado o algo injusto en su vida, ¿y por qué lo haces? Hay cosas en su vida que el Señor le está diciendo, no debes hacer eso. ¿Por qué? Porque no le confías a Él, porque pensás que no podés. Él puede superar cualquier cosa en su vida. Algunas personas a veces creen la mentira, bueno, mi situación es diferente, mi situación es complicada, mi vida es diferente. Si Dios tiene una Biblia y le está convenciendo de algo, obedécele. Él siempre es fiel. La regla de oro es hablando de, nosotros debemos tratar a otros como queremos ser tratados. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O esa es otra manera de escribir la Biblia. Entonces debemos tratar a gente de la manera que queremos ser tratados. Cuando volvieron los hermanos de José años después, él no se amargó con ellos. No reacciones, es otro principio. No reacciones. Él tenía todo el derecho a encarcelarlos. Él tenía ese poder. No lo hizo. Él podría decir, después que cumples los años, los mismos años que yo cumplí en el cárcel, después vamos a hablar de comida. Pero él no hizo eso. Él tuvo bondad con ellos. Dios mismo recompensa a las personas que acusan a otros. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes qué? Los hermanos de José por años estaban nerviosos por cómo trataron a su hermano. José nunca dice algo, no le dijo algo así. Tenga en cuenta, si confías a Dios, Él es fiel y Él va a cuidar a la gente que te maltratan también. Él es un mejor juez que vos sos. Él puede ser confiado. Dios mismo recompensa a la gente que nos acusan, que nos maltratan. Yo no quiero ser juzgado por Dios por ser injusto. Pensamos en los casos de la Biblia de Saúl, de Absalón, de Israel, cuántas veces David tuvo misericordia con otros y Dios se tomó cargo de los enemigos de David. Por eso un creyente nunca se venga. Dios se preocupa de estas cosas y Él es fiel. Cuando volvieron los hermanos de José años después, Él no se amargó con ellos. Él tenía derecho, como dijo, de encarcelarlos. Pero Él reconocía que las dificultades que Él pasó no era resultado de sus hermanos, era porque Dios lo permitió. Porque Dios hizo algo especial en la vida de José y usó esas injusticias. Entonces, parte de la caminata del cristiano es confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios controla el mundo. Que no hay nada que pasa aquí abajo que Él no lo ve. Si Él lo permite, a lo mejor puede ser no comprendemos por qué ni cómo, pero Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo. No es descuidado como nosotros. Josué cocinó algo ayer y casi se le quemó, pero no se quemó. Entonces, nosotros se nos puede pasar esas cosas, no podemos descuidar. Dios no, siempre está completamente atento. Entonces, José reconocía que podía confiarle a Dios hasta cuando estaba encarcelado, hasta cuando estaba engañado, hasta cuando estaba vendido como esclavo en esclavitud. Él no quería que los hermanos le pusieron a él. Él creía que Dios le tenía en su mano. ¿Sabe? Dios ama a los hijos de una manera. A veces hay hijos especiales que Él decide, yo tengo algo especial para usted. Yo tengo algo especial para vos. No le puedo dar a otro, a otra, pero te lo voy a dar. Porque quiero algo especial. Dios no pudo escoger cualquiera para hacer lo que hizo José. Tuvo que escoger a alguien especial. Entonces yo no sé lo que has padecido y yo no necesito saber, pero yo sé que Dios es fiel y soberano y Él puede ser confiado hasta en dificultades. Y Él lo dijo también al final de la vida. José tuvo una buena conciencia porque él no hizo nada injusto. Entonces confía la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si nosotros tenemos un buen testimonio, nuestros vecinos y parientes nos van
no van a tener razón por ser injusto con nosotros. Vamos nosotros a estar bien. Jim McLaren se puso a leer historias después que terminó en silla de rueda, después de terminar paralizada. Él se puso a leer historias de personas que padecieron dificultades en su vida, diferentes mitologías y autoayuda y cosas así, libros. Pero él seguía adicto a la cocaína, él no podía salir de eso. Él después leyó el libro de Job en la Biblia 10 veces y se dio cuenta que Dios obra por medio de las luchas y pruebas de la vida para acercarnos a Él, para perfeccionarnos. Jim cumplió su doctorado y está estudiando los resultados de personas que fueron heridos en sus cuerpos, mentes y espíritus. Y gente viene a él constantemente para pedir consejo y ayuda y consuelo. Jim es la voz de alguien que superó la injusticia. Y él tuvo temores, pero aprendió a superarlos y seguir. Él está haciendo estudios que otras personas no pueden hacer porque él sabe cosas primera mano que otros no saben por lo que él padeció. La injusticia es una realidad en nuestra vida, pero nuestra respuesta no son injusticias. No deben ser eso, no debemos reaccionar de vuelta y amargarnos. Nosotros debemos usar principios bíblicos, debemos romper ese siglo de seguir en el pecado, en la injusticia. Y si seguimos el ejemplo de José, si confiamos en Dios, estamos libres para vivir sin amargura y sin las injusticias que nos controlan. Vamos a tener